La normal es familia conjugada para la normal al estimar mu. En este video nos vamos a encargar de probar esta afirmación. Por supuesto, todo en el contexto del enfoque bayesiano de la estadística, el cual recordemos que básicamente consiste en darle tratamiento de variable aleatoria a los parámetros desconocidos de cierta distribución que nos interesa estimar. La distribución normal es familia conjugada para la distribución normal cuando estimamos mu, cuando estimamos la media. En este video nos vamos a encargar de probar esta afirmación, por supuesto bajo el contexto del enfoque bayesiano de la estadística. Más específicamente, nos referimos con esto a que si iniciamos con una muestra aleatoria, digamos x1, x2 hasta xn, que provenga del modelo normal con ciertos parámetros mu y sigma cuadrada. Recordemos que en este modelo mu es la media y sigma cuadrada es la varianza. Y si aparte suponemos que la varianza es conocida mientras que la media es desconocida, pues típicamente en un problema de este estilo nos interesa hallar alguna forma de estimar el valor de este parámetro que es desconocido. Y recordemos brevemente que el enfoque bayesiano de la estadística consiste en darle tratamiento a este parámetro desconocido de una variable aleatoria. Y al asumir que este parámetro es una variable aleatoria, automáticamente estaríamos hablando de que esta muestra aleatoria presenta una distribución condicional sobre el valor de mu. En este caso, pues el modelo del que proviene esta distribución condicional sería pues el modelo normal, que por supuesto su función de densidad pues es esta que tenemos aquí escrita, 1 entre la raíz de 2pi por sigma cuadrada, que estamos suponiendo que es una constante conocida, por el exponencial de menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada, y aquí pues este valor de mu sería el valor que ya está dado de pues esta variable aleatoria. Si bien es un poco confuso utilizar la misma letra tanto cuando es un valor ya dado como cuando es una variable aleatoria, pues no debería de confundirse tanto, sobre todo porque aquí estamos especificando que pues aquí por esta línea vertical de dado que esta es una distribución ya condicionada sobre un valor que ya tomó esta variable, ¿no? Pero bueno, esos son detalles que son más teóricos. Este es un video con una intención un poquito más práctica. Y pues en general lo único que podemos asegurar de la media es que pues es un número real, en contraste con la varianza, porque la varianza sí sabemos que es positiva, pero ni siquiera podemos asegurar eso de la media. La media solo sabemos que es algún número real. La media va a reportar un número real, cualquiera, puede ser negativo, positivo, cero. Y pues ya de ahí se limita mucho la manera en la que se puede modelar este parámetro, porque pues no hay tantas distribuciones que sean tan famosas, tan conocidas, que tengan rango, que tomen valores sobre todo los reales, o por lo menos no que se conozcan a un nivel de licenciatura. Entonces, tomando en cuenta esto, hasta cierto punto pues es natural suponer que este parámetro, esta variable aleatoria, pues va a tener una distribución normal con ciertos parámetros mu 0 y sigma 0 cuadrada. ¿Por qué normal? Pues porque es una de las pocas distribuciones que realmente son muy conocidas y muy comunes que pues cumplen esto, ¿no? Que tienen el rango sobre todos los números reales. Además, típicamente asumir una distribución de este estilo, que hasta cierto punto sería informativa para la distribución a priori de un parámetro, pues nos ayuda a poder modelar alguna idea subjetiva o de algún estudio anterior que se tenga acerca de la distribución, de qué valores puede tomar con más probabilidad, por decirlo así, este parámetro, ¿no? Entonces, pues la distribución normal hasta cierto punto es una distribución pues amigable para trabajar. Y pues vamos a ver que de hecho, pues en efecto es una familia conjugada. ¿Qué quiere decir que es una familia conjugada en este caso? Que si asumimos que mu tiene esta distribución a priori, entonces la distribución a posteriori va a resultar ser parte de la misma familia, es decir, la distribución a posteriori tendría que ser normal, con parámetros cambiados, que de hecho es la idea, refinar esos parámetros.
pero a final de cuentas va a ser normal. Entonces, si asumimos que esta es la distribución a priori para mu, pues sería algo de este estilo. La distribución a priori evaluada en un valor mu ya dado, pues, o mejor dicho, la densidad a priori, pues sería esto, ¿no? 1 entre 2 pi por cierto parámetro conocido, sigma 0 cuadrada, por el exponencial de mu, que aquí es la variable, menos mu 0, que es el parámetro, que pues también estamos asumiendo que es conocido, y ya saben, ¿no? Al cuadrado y entre 2 por la varianza. Vuelve a tener exactamente esta forma de aquí arriba, solo que con otros parámetros. Además, también podemos calcular fácilmente pues, la función de verosimilitud de cierto valor del parámetro mu, dada cierta información muestral observada, que yo, para no denotar toda esta eneada, voy a denotarla por esta x con una flechita de vector de observaciones. Además, hago la observación, la recalco pues que lo estoy denotando con minúscula porque ya es una muestra observada, que pues entonces la función de verosimilitud, recordemos que es la densidad conjunta evaluada en esta muestra observada, que si asumimos independencia pues sería el producto de la densidad de cada una de las variables, que es la misma porque estamos asumiendo que todas tienen la misma distribución, por eso le pongo x en lugar de xy, y lo que sí varía pues es en cada elemento observado de la muestra. Y pues no es difícil hacer el cálculo de que si hacemos el producto de estas cosas variando aquí la x como una xy, pues vamos a obtener esto, vamos a obtener 2pi, perdón, aquí no debería ser sigma 0, debería ser sigma. Ya está, entonces quedaría 2pi por sigma cuadrada, todo elevado a la menos n medios. Esto porque pues nos quedaría a la 1 medio por la raíz y luego a la n porque este término está constante en cada una de estas densidades y pues se está multiplicando n veces. Y lo más importante, nos quedaría pues el exponencial de una suma, porque estaríamos multiplicando muchos exponenciales, pues simplemente hay que sumar los exponentes. Todos los exponentes tienen este término, 1 entre 2 sigma cuadrada, lo podemos factorizar de la suma, y pues solamente hay que sumar sobre los valores de xy menos mu al cuadrado. ¿No? Nada que no deberían de ya saber después de un curso de estadística 1, de estadística clásica. Sacar verosimilitudes no es difícil. Pero pues aquí estamos ya en estadística bayesiana. ¿Para qué nos sirve la verosimilitud? Pues para obtener la distribución a posteriori, en la que pues ya vamos a involucrar la información muestral, esta muestra observada. ¿Cómo se obtiene? Pues utilizando la versión del teorema de Bayes para distribuciones de probabilidad. No por nada se llama estadística bayesiana. Recordemos que, según el teorema de Bayes, esta distribución a posteriori de la muestra, pero ya condicionada de la media, en este caso del parámetro, pero ya condicionando sobre la información muestral observada, pues va a ser nada más que primero el producto de la verosimilitud, que es la distribución conjunta, pero ya evaluada en esta muestra observada, por la distribución a priori que estamos suponiendo en este caso que es esta normal, y todo dividido entre este mismo producto, pero como integrando de esta integral sobre todo el espacio paramétrico. Aquí pues estoy cambiando la letra mu por un teta para que no se confunda, que esta simplemente es una variable de integración, ¿no? Se va a morir cuando ya hagamos la integral con respecto de esa variable teta. Ya en este caso particular, ¿a qué se reduce esta expresión? O mejor dicho, ¿a qué se expande esta expresión? Pues para empezar, tanto en esta expresión del numerador como en el denominador, pues va a aparecer este valor, ¿no? Este valor constante y este otro valor constante multiplicándose, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el integrando tiene exactamente la misma forma del numerador, entonces la constante va a aparecer aquí arriba, va a aparecer aquí abajo, la podemos sacar de la integral y se nos van a cancelar, así que ya no tiene ni siquiera caso escribir esas constantes. Lo que no podemos quitar pues va a ser la expresión funcional que tenga que ver, en este caso, con mu, que va a ser nuestra variable. La variable es mu, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el numerador pues simplemente nos va a quedar este exponencial multiplicado por este otro exponencial. Entonces simplemente va a ser el exponencial con el exponente como la suma de esto más esto.
Entonces los dos tienen el menos un medio, aquí está el menos un medio, lo podemos factorizar y simplemente nos queda entonces el exponencial de menos un medio por la suma desde igual a 1 hasta n de mu menos xi al cuadrado, que noten que aquí cambié el orden en el que está la resta, no lo puedo hacer porque está al cuadrado, y le sumamos 1 entre sigma 0 al cuadrado por mu menos mu 0 al cuadrado, que es ese término de aquí. De hecho, aquí me faltó el 1 entre sigma cuadrada de acá. Ahí está, ya está puesto el 1 entre sigma cuadrada. Y pues abajo simplemente va a ser la integral sobre el espacio paramétrico, que en este caso como mu es el parámetro, pues es sobre todos los números reales, de menos infinito a infinito, de la misma expresión, solo que en este caso la estamos evaluando en teta en lugar de evaluarla en mu, y pues diferencial de ese teta. Ahora, esto se ve demasiado grotesco, sobre todo por esta integral de aquí abajo, pero pues no hay que perder de vista que esta integral es una constante. En esta integral ya no está la mu, simplemente es una integral que tiene que ver con otra variable de integración, con x y con esta sigma 0 y esta mu 0, pero ya no está esta mu que es nuestra variable, entonces con respecto de esa variable es una constante. Entonces, para evitarnos este trabajo de tratar de resolver esta integral bastante compleja, de hecho, pues vamos a utilizar el principio de proporcionalidad. Entonces, pues lo que podemos asegurar es que como esto es constante, lo podemos quitar. Entonces, en general vamos a decir que la distribución a posteriori, esta expresión de aquí, pues va a ser proporcional a este numerador que tenemos aquí arriba, que es lo único que tiene que ver con nuestra variable. Y pues desarrollando estos binomios al cuadrado, tanto este como este, pues obtenemos que la distribución a posteriori va a ser proporcional al exponencial de menos un medio, que estaba factorizado desde el inicio. Y pues al desarrollar nos va a quedar la suma de igual a 1 hasta n de mu cuadrada, que simplemente es n veces mu cuadrada. Y por supuesto dividida por el 1 entre sigma cuadrada, que aquí volvió a faltar, pero ya no lo voy a poner, no era este que estaba aquí. O bueno, siempre sí, ¿no? Ya lo pusimos. Vamos a meterle velocidad a estos cálculos. Luego el siguiente término de desarrollar este binomio pues nos va a quedar menos 2 veces, ahora sí, menos 2 veces el producto de mu por xy, y luego la suma pues nos va a quedar menos 2 mu, que mu lo podemos sacar de la suma, todo entre sigma cuadrada, este es de acá, y ahora sí por la suma de los xy's, y esto de aquí pues nos van a quedar los xy's cuadrados y pues nos queda la suma, y pues divididos entre sigma y todo al cuadrado, ¿no? Lo podemos escribir así. Después el desarrollo de este binomio pues es lo mismo pero sin sumas básicamente, pues va a quedar mu cuadrado entre sigma 0 aquí al cuadrado menos 2 veces mu por mu 0 entre sigma 0 al cuadrado y luego más mu entre sigma 0 y todo al cuadrado, ¿no? Este también queda al cuadrado. Entonces, pues entonces pide mu dado la muestra observada va a ser proporcional a esta expresión, que pues simplemente es lo mismo que teníamos aquí escrito, solo que reacomodo un poco los términos. Para empezar, pues teníamos estos dos términos que nos involucraban a mu cuadrada. En uno de los binomios nos quedó multiplicada por n entre sigma cuadrada, en el otro simplemente dividida por sigma 0 al cuadrado. Y estos otros dos términos que involucran a mu solita, a mu elevada a la 1. Ambos estaban multiplicados por 2, uno estaba dividido entre sigma cuadrada y multiplicada por la suma, que recordemos que la podemos ver como n veces x barra, mientras que el otro simplemente estaba multiplicada por mu 0 y dividida entre sigma 0 al cuadrado, y ambos eran negativos. Pueden regresar si quieren y corroborarlo. Y aquí adentro teníamos unos términos que pinté en amarillo a propósito que estaban sumando y los podemos sacar como otro exponencial multiplicando pues al 1 medio que estaba multiplicando todo y esos dos términos sumados. ¿Por qué los separo y por qué los puse de otro color? Porque estos términos van a resultar ser todos, junto con el exponencial y el 1 medio, pues una constante con respecto de mu, porque aquí si se dan cuenta no aparece la mu, aparece la mu 0, que es una constante también, no aparece esta mu, que recordemos es nuestra variable. Por lo tanto, como estamos trabajando con proporcionalidad, pues simplemente podemos omitir este término. Y a su vez vamos a factorizar esta mu cuadrada de esta expresión, entonces nos queda simplemente multiplicada por n entre sigma cuadrada y 1 entre sigma 0 al cuadrado,
y luego el menos 2 y el mu los factorizamos y simplemente multiplican a n veces x barra entre sigma cuadrada y a mu 0 entre sigma cuadrada, entre sigma 0 al cuadrado. Ahora, si se fijan, cada vez nos aproximamos más a un binomio, un trinomio cuadrado perfecto que podemos factorizar como un binomio al cuadrado que tiene que aparecer si queremos que aparezca una normal, porque recuerden que las normales tienen aquí pues un binomio al cuadrado. Entonces, para que sea más fácil, pues vamos a tratar de dejar a esta mu cuadrada solita sin coeficiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues multiplicando y dividiendo por ese término que nos está estorbando. Entonces, al dividir aquí adentro, pues nos queda simplemente la mu cuadrada y pues este término de aquí, es esto de acá arriba, simplemente lo dividimos entre esto de acá, ¿no? Y está multiplicando a 2 veces mu y con el signo negativo. Mientras que para no afectar, aquí arriba tendríamos que estarlo multiplicando, porque aquí lo dividimos, pero multiplicarlo lo podemos ver como dividirlo entre el recíproco, entre el inverso multiplicativo de eso mismo, de esto mismo de acá. Y pues el 2 estaba aquí desde el inicio, ¿no? Del 1 menos 1 medio. Realmente aquí no hemos hecho nada, entonces quizás algunos se pregunten, oye, ¿por qué no pusiste un signo de igualdad en lugar del signo de proporcional? Ah, pues porque precisamente aquí vamos a agregar la constante que necesitamos para completar el trinomio cuadrado perfecto, que justamente lo ponemos primero como exponencial para que se sumen aquí los exponentes, no importa, es una constante que está multiplicando, lo podemos hacer por el principio de proporcionalidad, así como podemos quitar estas constantes, pues podemos añadir otras constantes, si se dan cuenta aquí no tiene nada que ver con mu, y pues simplemente es multiplicar por esto mismo para que se pueda meter a este paréntesis y sumarse esto de acá, que pues justamente es este término de aquí elevado al cuadrado, que es lo que necesitamos para pues completar este trinomio cuadrado perfecto y factorizarlo como este binomio al cuadrado. Simplemente mu menos ese término que agregamos sin el cuadrado y ahora sí esta resta elevada al cuadrado. Mientras que a su vez, para llevarlo ya a la forma de la normal, esto ya parece una normal, es la variable menos una cosa elevada al cuadrado, luego por el menos un medio, y aquí debería estar pues la varianza, ¿no? Un sigma cuadrada, pero pues tenemos simplemente este término de aquí que no está al cuadrado, pues ¿qué hacemos? Lo vemos como la raíz de eso primero, por eso el un medio, y luego eso sí elevado al cuadrado. Y pues aquí sí le pongo igualdad porque realmente ya es lo mismo que tenemos aquí arriba, solo que pues ya juntamos los exponentes y metemos las cosas, factorizamos, pero realmente es lo mismo que ya teníamos aquí arriba. Lo pueden comprobar con calma si ustedes quieren. Lo importante de esto es que ya lo llevamos a la forma funcional que tiene la densidad de la distribución normal. Este término de aquí que está dentro del cuadrado pues va a ser nuestra nueva desviación estándar, digamos sigma 1, porque la desviación a priori era sigma 0, ahora le ponemos 1. Y ese término de aquí que está restando dentro del cuadrado pues va a ser nuestra nueva media, digamos una mu 1, en contraste con la mu 0 que era nuestra media a priori. Y pues esto es suficiente para ya demostrar formalmente que pues la media condicionada sobre que la muestra aleatoria tome un valor en específico x vector minúscula va a distribuirse normal con los parámetros μ1 y sigma 1 cuadrada, es decir, su densidad a posteriori va a ser la densidad de mu dada esta muestra observada, pues 1 entre 2pi por sigma 1 al cuadrado raíz y todo multiplicado por el exponencial de menos mu 1 al cuadrado entre 2 sigma 1 al cuadrado, donde mu 1 es esta expresión de aquí, que era esta de acá arriba, y sigma 1 cuadrada pues es esta de acá, ¿no? Aquí simplemente lo vi para que se viera que ya tenía la forma de la normal, que tenía que haber algo elevado al cuadrado, pero pues realmente la varianza es esto de acá, ¿no? Ahora, quizás estos parámetros a posteriori se vean muy agresivos, bastante feos hasta cierto punto, quizás, pero pues para que no se queden con esa idea de que está horrible lo que sale, vamos a hacer un par de observaciones.
La primera observación es que si en lugar de utilizar las varianzas sigma cuadrada, que era la de la distribución de la muestra, y sigma cero cuadrada, que era la varianza a priori, hubiéramos utilizado las precisiones, ojo con esta palabra precisión, tau definida como 1 entre sigma cuadrada y tau cero definida como 1 entre sigma cuadrada, sigma cero al cuadrado, perdón. ¿Qué es esto de precisión? Pues de hecho es otra forma de parametrizar la normal. Este parámetro de precisión pues se define como el inverso aditivo, el recíproco de la varianza. Y pues algunas personas prefieren definir la normal utilizando este parámetro tau en lugar de sigma cuadrada. Porque pues dicen que tiene una forma un poco más simpática. Ahí ya les dejo a ustedes de ejercicio ver cómo se verían estas funciones de densidad en términos de mu 0 y tau 0 aquí, y de mu y tau aquí. Y pues hay gente que la prefiere utilizar de esa forma. ¿Y por qué se le llama precisión? Porque pues de alguna manera dicen que si entre menos varianza haya, pues esta cosa de aquí va a crecer, ¿no? Porque es el inverso multiplicativo. Entre sigma cuadrada sea más grande, esto va a ser más pequeño. Y pues sí, es un poco lógico, ¿no? Si hay más varianza, hay como más variación y por lo tanto la precisión disminuye y viceversa. Pero bueno, no es el punto presentar esa nueva parametrización aquí. Pero pues si la hubiéramos utilizado desde el principio, vamos, miren cómo hubieran quedado los resultados. Aquí tendríamos simplemente n multiplicando a tau, entonces nos quedaría que la media a posteriori sería n por tau por la media muestral, más tau 0, que es esto de acá, multiplicada por la media a priori, y todo dividido entre la suma de n por tau más tau 0, que pues sí se ve un poco más decente que esto de aquí arriba, ¿no? Y mientras, de otra forma, en lugar de hablar desde la varianza a posteriori, hablaríamos de la precisión a posteriori, que si se dan cuenta, pues sería el recíproco de esta varianza, o sea, simplemente esta suma de aquí, que es precisamente esto de aquí abajo, la suma de n veces la precisión de la muestra más tau 0, que era la precisión a priori. Y pues este sí se ve muchísimo más decente de esta forma que de acá. Y de hecho ya tiene una interpretación un poco más precisa. ¿Por qué? Porque entre más grande sea n, o sea, entre más muestra tengamos, pues este término hace que toda esta suma aumente independientemente del valor constante de tau 0. Entonces, más o menos se interpretaría como que entre más grande sea nuestra muestra, la precisión a posteriori va a ir creciendo. Esa sería la primera observación, que utilizando la precisión en lugar de la varianza, pues tenemos expresiones más simpáticas, y no nada más las expresiones, ahí se los dejo a ustedes de ejercicio, hagan todo lo que hicimos, pero utilizando las precisiones en lugar de las varianzas, y van a ver que muchos de estos pasos se van a hacer muchísimo más simples. Ahora, eso es la primera observación. Y la segunda observación es que si definimos este factor gamma de n como n veces la precisión de la muestra entre n tau más tau 0, pues vamos a tener automáticamente que esta media a posteriori se va a poder escribir como simplemente separamos la suma de esta suma de aquí, nos queda dividido ambos entre ese término de aquí abajo, y lo que queda multiplicando a x barra, la media muestral, pues es n tau entre n tau más tau 0, que es esto que estamos definiendo como el gamma de n, y lo que queda multiplicando a la media a priori, que es mu 0, pues nos queda tau 0 entre n tau más tau 0, que si se dan cuenta es justamente 1 menos gamma de n. Entonces, esta media a posteriori nos queda expresada como gamma de n por la media muestral más 1 menos gamma de n por la media a priori. Entonces, la media a posteriori es un promedio ponderado entre la media muestral y la media que pensábamos que tenía nuestro parámetro al inicio. ¿Y qué es lo más impresionante de todo esto? Que si el n tiende a infinito, o sea, si el número de observaciones va creciendo, el límite de esta expresión, de este valor que pondera a la media muestral en la media a posteriori,
pues va a ser el límite cuando n tiende a infinito de tau entre tau más 1 entre n por tau 0. Simplemente tomamos esta expresión de aquí y la dividimos todo aquí por 1 entre n y 1 entre n. Y entonces cuando n tiende a infinito, pues esto se va a 0 y simplemente nos queda tau entre tau, que es 1. ¿Cómo se interpreta esto? Pues que entre más grande sea la muestra, el valor que pondera a la media muestral en la media posteriori va a ir tendiendo a ser más grande, mientras que este se va a ir haciendo más pequeño. O sea que entre más grande sea nuestra muestra, la estadística bayesiana le va a dar mucho más peso a la información muestral que a la información a priori. Ya como última observación, pues todo esto que hicimos de la gama se hubiera podido haber utilizado también sin utilizar el tau, sin utilizar las precisiones, utilizando las varianzas partiendo desde aquí, pero pues hubiera sido un poquito más engorroso escribirlo, muy poquito, ¿no? Pero también se hubiera podido hacer y también el cálculo nos hubiera dado que el límite daba 1, naturalmente. Pero pues si ya habíamos platicado que era más bonito escribirlo utilizando las precisiones que las varianzas, pues mejor lo escribí aquí usando las precisiones. También ustedes, si quieren como ejercicio, podrían ver cómo sería todo este cálculo utilizando las varianzas. Pero bueno, ya habiendo explicado todo este desastre, toda esta belleza que es este caso particular de la estadística bayesiana en general, las interpretaciones que tienen los parámetros a posteriori tan espectaculares, no me queda nada más que darles muchísimas gracias por haber visto este video.